Hola, en este próximo video vamos a ver algunas maneras, o empezar a ver algunas maneras, completando una de ellas, de cómo resolver el tema de corrección de rumbo conociendo un método para determinar la deriva y por lo tanto la corrección de deriva que tenemos que aplicar debido al viento. Como vimos anteriormente, conceptualmente, una aeronave se traslada dentro de una masa de aire a una determinada velocidad respecto a esa masa de aire y a esa velocidad le tengo que sumar o restar, si existe, la componente longitudinal del viento que es la velocidad y dirección en la que se mueve esa masa de aire. Por lo tanto, si yo tengo un rumbo inicial que determine que tengo que poner para ir de un lado a otro, pero tengo fuerte viento del costado, asumiendo este caso casi ideal, que el 100% de la componente del viento es una componente transversal, me va a producir una deriva, un apartamiento de la ruta, tal que mi track, mi derrota, mi trayectoria sobre la superficie terrestre y mi velocidad sobre la superficie terrestre van a ser distintas a las que hubiera tenido sin viento. En primer lugar, recordemos el concepto de triangulación de fuerzas, de descomposición de fuerzas, perdón, en lo que se llama triangulación. Cualquier fuerza puede descomponerse en dos componentes y en este caso una trayectoria esperada de A hacia B con un viento de la izquierda pero no totalmente transversal, para solucionar este tipo de problemas en forma gráfica vamos a tener que resolver de este vector del viento de dirección y velocidad qué componente es transversal a nuestra trayectoria y que nos va a generar un ángulo de deriva y qué componente es longitudinal a nuestra trayectoria que nos va a representar que esta aeronave que va a una determinada TAS, True Airspeed, respecto a la masa de aire, vaya más rápido sobre la superficie terrestre o más lento, depende si esa componente es de frente o de cola. En este caso, evidentemente, si viene el viento de acá, va a tener una componente de cola y una componente de la izquierda. Como lo podemos ver aquí. Si la componente, si el vector del viento es de esta dirección y esta intensidad y la aeronave pretende desplazarse en esta dirección, este vector de viento va a tener una componente longitudinal de cola y una componente transversal de la izquierda que le va a generar una mayor velocidad sobre la superficie terrestre y un desvío de su trayectoria sobre la superficie terrestre si no lo corregimos. Hay dos maneras de resolver gráficamente lo que se llama triángulo de viento. La ilustración de vectores que se va a mostrar a tal efecto y que demuestra el efecto del viento en una aeronave en vuelo se denomina triángulo de viento por la forma geométrica que termina representando. Para identificar y distinguir los mencionados vectores, que son tres, por convención se identifica con una cabeza de flecha lo que se llama vector aéreo, que es la trayectoria deseada, la ruta deseada de A hacia B, apuntando en dirección al curso o rumbo, depende de qué se trate, que yo tracé. El vector terrestre se denomina vector terrestre a
la trayectoria efectivamente realizada sobre la superficie terrestre por efecto del viento, si no hacemos una corrección. Se identifica con 2 cabezas de flecha en dirección de la trayectoria del track sobre la Tierra. Y el vector del viento se identifica con 3 cabezas de flecha en la dirección desde la que sopla el viento, en que sopla el viento. Hay 2 métodos de resolver gráficamente el triángulo de viento. En este video vamos a completar el método que llamaremos A, por decir el primero de ellos, pero ninguno de los dos tiene una designación. Se traza una línea representando la dirección y la velocidad de una aeronave dentro de la masa de aire, o sea, el magnetic course y la true airspeed, la TAS, vector que denominamos vector aéreo, air vector. Entonces, yo quiero ir de A a B, mi carta, como lo dijimos el otro día cuando planificamos la ruta Bahía Blanca, me dice que el curso que yo debería poner es tal. Lo que conviene en realidad es trabajar este tipo de metodología primero con todos los rumbos, cursos, etcétera, en geográfico y después pasarlo a magnético a lo último, corrigiendo la declinación y el desvío compás, las 2 cuestiones que afectan a correcciones magnéticas. Pero a los fines prácticos y de metodología es conveniente trazar la ruta sobre una carta, que son los rumbos y cursos son geográficos, y entonces determinar el magnetic course o el curso magnético y la true airspeed, que ya vamos a aprender a calcularla, y entonces le damos esta dimensión a ese vector. Utilizando la misma escala, conectamos la cola del vector del viento con la cabeza del vector aéreo, o sea, en el destino, en B, trazando el vector del viento en términos de dirección y velocidad del mismo. Entonces, el viento, en este caso, es de los 270 grados 30 nudos, perfecto. Wind direction and velocity. Es el segundo vector. Y el tercero es la línea que une la cola del vector aéreo, o sea, el origen, con la cabeza del vector del viento, es la resultante de sendos vectores componentes y representa la dirección y velocidad de la aeronave sobre la superficie terrestre. La derrota, o sea, la trayectoria efectivamente realizada por la aeronave sobre la superficie terrestre si yo no efectúo ninguna corrección. Se llama vector terrestre o ground vector. Y se designa o se identifica con 2 cabezas de flecha y representa el track, o sea, la derrota, y la ground speed, o sea, la velocidad terrestre. Si yo mantengo el mismo rumbo que tenía en la carta, que determiné por la carta, lo mantengo, este viento de este sector y de esta intensidad, con ese rumbo, ves que tiene el mismo rumbo el avioncito, me va a ir tirando a la derecha determinada cantidad de millas y abriéndome durante determinado ángulo. Si la escala gráfica es 1 centímetro, representando 10 nudos, en el caso de la velocidad, el viento pronosticado es de los 270 grados a 30 nudos, la TAS es de 84 nudos, el true course es de 24 grados, que yo tengo que poner en la brújula, la declinación magnética 2 grados, el desvío compás de más 1 grado, 2 grados oeste, la declinación, el ángulo de deriva va a ser de 18 grados, el rumbo geográfico va a ser de 24 menos esos 18, porque tengo que virar a la izquierda, porque el viento viene de la izquierda, o sea, tengo que poner rumbo 6, 006,
Y ese rumbo geográfico 6, más 2 de declinación oeste que se suma, más 1 que se suma de declinación de desvío compás, voy a tener que poner en el compás magnético rumbo 9. Si yo pongo rumbo 9, voy a tener el rumbo va a ser 9 cuando salgo, 9, este rumbo, paralelo a esto, o sea 9, pongo en mi compás, pero el avión va a ser esto. Voy a ir de A a B, como quería, y en vez de 84 nudos a 97, y corrigiendo un ángulo de deriva de 18 grados que me desviaron hacia la derecha, entonces yo los corrijo hacia la izquierda. Y de 84 nudos, 84 millas por hora que yo iba a recorrer, voy a recorrer 97. La ground speed va a ser de 97 millas por hora, o sea, 97 nudos. Esto es la metodología. En los sucesivos videos vamos a ver de dónde salen todos esos cálculos, cómo utilizamos la triangulación y los conceptos trigonométricos de resolución del triángulo de velocidades. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Se está poniendo lindo.